Agradecerles por la invitación y para resolverles pues, las preguntas que tengan ustedes en mente. La migraña es un tema que convoca a muchísimas personas. Yo siempre escucho decir, no sé por qué tengo el prejuicio que mucho es más en las mujeres que en los hombres, pero siempre se escucha decir, estoy con migraña. Y uno, alrededor de ese tema, ha tejido la sociedad una serie de mitos que vamos a ir desvaneciendo ahora. Para empezar, tenemos creo que definir el tema exactamente, científicamente, qué cosa es la migraña. Bueno, la migraña es una enfermedad. Ella se caracteriza por ser un dolor de cabeza vascular. Tenemos que saber que hay diferentes tipos de dolores de cabeza. Hay dolores de cabeza musculares, hay otros dolores de cabeza por causas diversas, por ejemplo, tumores. Pero la migraña es un dolor de cabeza vascular. Por lo tanto, es importante ese punto de vista porque un tratamiento para un dolor de cabeza tensional no es lo mismo que para un dolor de cabeza vascular. Y muchas veces la ingesta de medicación para un tipo de dolor de cabeza también causa dolor de cabeza migrañoso. Entonces son la dilatación de las arterias que rodean el cerebro, que están en las meninges, se inflaman, esto libera unas sustancias que son neurotransmisores que generan dolor. Y ese dolor es lo que uno presenta. ¿Hay algún tipo característico de dolor? ¿Es característico el tipo de dolor de la migraña? Bueno, es un dolor de cabeza pulsátil, generalmente en sienes, alrededor del ojo, como si tuviera a veces una lanza o un cuchillo en la parte del ojo. Y el dolor se caracteriza por ser periódico, dura un día, los efectos de la inflamación de las meninges persiste 2, 3 días más, pero se acompaña de síntomas. Por ejemplo, hay trastornos visuales, o sea, escotomas cintillantes. Es como si uno viera pues a través de una cortina de humo o como si fuera una visión vidriosa, y muchas veces estas molestias visuales generan disconfort. Hay que tener en cuenta que estos dolores de cabeza generan ausentismo escolar o ausentismo laboral y obviamente eso necesita ayuda. A ver, vamos a hablar de la migraña. Estamos con el doctor Luis Miguel Uchuya, neurólogo. Pero antes quiero invitar a nuestros radioescuchas a llamarnos y hacer sus consultas en el aire. Llámenos al 444-0966, 444-0966 y nosotros absolveremos las consultas que ustedes tengan con relación al tema de hoy, migraña, mitos y realidad. Una duda que tenía yo, por ejemplo, yo tenía un tío que el párpado le temblaba cada cierto tiempo, así como cada media hora le temblaba un momento y se le iba. ¿Eso tiene que ver con las migrañas? No, en absoluto, ese es otro tipo de causa. Puede haber un problema ansioso de fondo, eso se llama blefaroespasmos, espasmo palpebral. Es otro tipo de problema, a veces es una hiperexcitación del nervio facial. Lo que quería decir es que la migraña es tan complejo que, por ejemplo, en el año 88, 87, la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, Society Headache, hizo todo un esquema para poder, digamos, categorizar los diferentes tipos de dolores de cabeza. Y dentro de la misma migraña hay diferentes variantes. Hay hay migrañas acompañadas, que se le llama, con síntomas. Hay otras que no presentan ningún síntoma. Y hay que saber que existen también migrañas o equivalentes migrañosos sin dolor de cabeza. Sin dolor de cabeza. O sea que la dilatación de las arterias no se manifiesta con dolor. No se manifiesta, por ejemplo, con trastornos visuales, pero que a la larga no produce dolor de cabeza, por ejemplo. Casualmente yo este fin de semana he estado con una migraña muy fuerte, pero yo antes no tenía síntomas, digamos, como náuseas. Este fin de semana lo he tenido. ¿Usted por qué cree que es? ¿Porque no te seguí un tratamiento especial o porque de repente mi migraña es más fuerte determinando la atención que he tenido o algo así? Bueno, dentro del cortejo de migraña hay diferentes síntomas. El hecho, por ejemplo, que uno no tolere la luz, no tolere los ruidos, que haya náuseas, inclusive haya vómitos, y a veces los vómitos alivian a la persona, que uno necesite estar en un cuarto oscuro, aislado y dormir, que antes que inicie la migraña hay sensación de sueño, hay bostezos frecuentes. O sea, es una serie de síntomas que a veces una persona los puede tener todos, como solamente alguno de ellos. Es labor de interrogar bien al paciente para poder determinar qué corresponde verdaderamente a migraña. Hemos recibido en una primera llamada de Jesús María, un señor
nos pregunta, nos pide que le traslademos la pregunta, ¿qué relación existe entre los dolores de cabeza y la alimentación, el tipo de alimentación que uno tiene? Mucha, mucha. Si es una persona con el diagnóstico de migraña, debemos saber pues que hay cosas, hay sustancias que causan esta dilatación de las arterias. Y esas causas son diversas, desde el modus vivendi, la manera como uno vive, por ejemplo, el que no respete sus horas de sueño, el que no coma a sus horas, el ayuno produce también dolor de cabeza, que vive una situación tensa, emocional, la ingesta de café, la ingesta de alcohol, la ingesta de tabaco, no solamente el fumar, sino el vivir en un ambiente con cigarro, todo eso favorece esa dilatación de las arterias y alimentos. El chocolate, los mariscos, la ingesta de embutidos, la ingesta de quesos, todas esas sustancias que hay en los alimentos producen dolor de cabeza. ¿Por qué? Exactamente, ¿qué hay en esas sustancias? Por ejemplo, tenemos que en el chocolate existe la tiamina, la tiracinamina, todas esas son vasodilatadores, son neurotransmisores que favorecen la vasodilatación de las arterias. En la comida china, por ejemplo, existe el monoglutamato de sodio que produce dolor de cabeza. Tenemos en los edulcorantes, o por ejemplo en los sazonadores, Sibarita, Nor, Maggi, sin hacer propaganda alguna, tienen aspartame o las gaseosas Diet. El aspartame, una pregunta, el otro día... El aspartame es un poderoso dolor de cabeza, ¿no? Poderoso fabricante ¿Ah, sí? de vasodilatación y de dolor de El cabeza. otro día conversamos con una nutricionista y nos decía que el exceso de aspartame puede crear problemas neurológicos. Exactamente, o sea, dentro de los consejos dietéticos que damos, la persona primero tiene que más o menos darse cuenta cuál es el alimento que le favorece ese dolor de cabeza. Pero damos lineamientos generales donde está el evitar los alimentos envasados, por ejemplo, las papitas fritas, chisitos, todo eso tiene mucho aspartame, sobre todo. mucho aspartame y eso produce dolor de cabeza. A veces el mismo frío. El mismo frío también puede ser un desencadenante de dolor de cabeza. Recomendamos en algunos casos evitar los helados, por ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacer para diferenciar personas que sufren dolor de cabeza? Dos preguntas tengo yo. Una, ¿cómo diferenciar un dolor de cabeza muscular, por ejemplo, de una migraña? Y la segunda pregunta sería... ya se me olvidó la segunda pregunta. Respondamos a la primera. ¿Cómo diferenciar el dolor de cabeza de una migraña? Primero hay que saber en quién se presenta el dolor de cabeza. ¿Es en un niño? ¿Es un adulto? ¿Una mujer joven? ¿Una mujer anciana? Muchas ancianas vienen con dolores de cabeza a la consulta y me dicen, doctor, sufro de migrañas. Hay que explicar pues que, por ejemplo, en las mujeres el dolor de cabeza migrañoso está muy ligado a las hormonas. Esa es la segunda pregunta, es una pregunta de género. ¿Por qué el prejuicio de que son las mujeres las que sufren de migraña? Porque está ligado a la presencia de hormonas. O sea, durante la época que la mujer tiene su regla regularmente, hay periodos donde la subida baja de estrógeno favorece la dilatación de las arterias y produce dolor de cabeza. Entonces, una mujer anciana que me viene con un tipo de dolor que dice tuve migraña antes, hay que explicarle que ese dolor de cabeza no es migraña. Hay que tener en cuenta que en una persona anciana ya hay problemas artrósicos en columna cervical, eso genera contractura muscular y muchas veces los dolores de cabeza en personas ancianas son de ese tipo, cefaleas tensionales, cérvico-cranealgias que le llamamos, que causan los dolores de cabeza. ¿Qué hay de cierto en que la migraña es hereditaria? Por ejemplo, yo tengo migraña desde que tengo 12 años y mi mamá también tiene. Bueno, hay una predisposición familiar, inclusive hay estudios donde se dice que la migraña está ligada más a la transmisión materna. ¿De qué tipo? A través de las mitocondrias. Si bien es cierto que hay una predisposición. nosotros recomendamos a las personas en general que no vayan al botiquero de la esquina para pedir soluciones a sus problemas de dolores, en este caso dolor de cabeza, y que el consejo de la tía no es el más recomendable, sino que tienen que ir a un médico a hacerse ver si les duele la cabeza porque algo mal funciona. ¿Cuáles son los consejos genéricos que usted le puede dar a nuestros escuchas si es que sufren de algunos síntomas, al parecer, de migrañas? Al principio de nuestra conversación les dije que era importante diferenciar. Mucha gente toma
medicamentos vasoconstrictores, como ejemplo la ergotamina, que es la que alivia el dolor de cabeza vascular, pero su abuso, tomo Tonopan todos los días y vienen a la consulta porque tomo Tonopan 3 veces al día durante 6, 7, 8, 10 días El o Tonopan ya no 12 hace días nada, ya no me hace y no nada. hace nada, simplemente porque no es el medicamento para ese tipo de dolor. Obviamente su dolor es muscular, hay que examinar al paciente, pero hay que tener en cuenta que el abuso de analgésicos, el abuso de Tonopan, de Cafergot u Claro, otro, bueno. produce dolor de cabeza. Entonces son medicamentos que se toman puntualmente máximo 3 días y no se puede abusar porque los mismos medicamentos per se dan dolor de cabeza y eso genera un círculo vicioso. Tomo la pastilla, me calma el dolor, no la tomo, me duele, vuelvo a tomar, me calma y así sucesivamente y se vuelven dependientes, un poco de adicción a ese medicamento que no le alivia el dolor de cabeza, sino que le está No hace generando una nada. adicción. Tenemos una segunda llamada, una madre preocupada nos ha llamado y nos dice que su hijo, es un niño, tiene dolores de cabeza después de jugar mucho. ¿Eso es normal en los niños o hay un problema? Bueno, en los niños hay que verlo desde otro punto de vista. Existe la migraña también, pero la mayoría de dolores de cabeza, un buen porcentaje, muchas veces están ligados a aspectos emocionales. Los niños son fiel reflejo de los padres. Si la madre o el padre sufren dolores de cabeza o los ven con dolor de cabeza, a veces imitan. Pero hay que tener en cuenta una cosa, los niños hacen ejercicio, movimientos cervicales y muchas veces son dolores de cabeza tensionales, musculares, una mala postura que hicieron en la natación, bucean, hacen esfuerzo, dejan de respirar, entran en apnea, hacen contractura muscular y eso genera dolor de O cabeza. sea, el ejercicio en sí no produce migraña. No, el ejercicio en sí no produce. Dolor de cabeza, sí. Usted habló ahorita del dolor de cabeza tensional por cervical. Claro. Tenemos una tercera pregunta de una escucha que nos dice, ¿los problemas en la columna generan dolores de cabeza, Por supuesto. pero no son migraña? No son migrañas, son dolores de cabeza musculares, tensionales si es una persona mucho más joven, si es una persona mucho más anciana hay que pensar que no tenga algún problema de cervicoartrosis, lo que es famosos picos del oro, ¿no? Que ante una mala postura hacen una mala posición sobre la salida, la emergencia del nervio entre las vértebras y hace una contractura muscular. Hay que pensar también que los músculos del cuello se prolongan y muchas veces su prolongación llega hace una especie de calota, o sea, una envoltura de todo el cráneo hasta la frente. Entonces, por eso que cuando tiene problemas en el cuello también duele la frente, duele la parte superior del cráneo, ¿no? Son dolores de la envoltura, de los músculos de la envoltura. Entonces lo que hay que dejar bien claro es que hay diferentes tipos de dolor de cabeza, no todos son migraña, Por y que para supuesto. poder atacarlos, atacar el mal, hay que ir a un médico, un especialista, un neurólogo, como usted, para que primero identifique el mal. Ese es el primer paso, saber dónde está el problema, qué tipo de dolor de cabeza, porque todos los medicamentos, si bien pueden aliviar en un principio, pero cada uno tiene una finalidad y cada dolor de cabeza tiene un tratamiento específico. La migraña es una pregunta medio ingenua, pero usted me decía que no existe la palabra cura. ¿Tiene cura o por lo menos tiene un tratamiento Control. que logre controlarla de tal manera que ya no sea un permanente problema para el que la sufre? Por supuesto, hay tratamiento para controlar la migraña. Existen diversos tratamientos, hay digamos, una escala de tratamientos. Se usan medicamentos que lo que sirven es, su finalidad es evitar esa dilatación de las arterias a título preventivo, que es necesario tomar todos los días durante 3, 4 meses, en función de cómo vaya uno modulando, espaciando, disminuyendo la intensidad del dolor. Por supuesto que se trata, pero hay que tener en cuenta una cosa, el tratamiento médico, farmacológico, es por un tiempo corto. El tratamiento básicamente es preventivo y es la manera de vivir. Todas las cosas que generan dolor de cabeza, ya las dije, en eso hay que trabajar, enseñar a la persona que reconozca los factores desencadenantes. Si es el dormir mal, pues tiene que dormir bien. Si es el no comer, si es estar expuesto al sol. La exposición al sol es un dolor de cabeza
favorecedor de dolor de cabeza migrañoso, por ejemplo, e inclusive tensional. Entonces, Sí. todos esos detalles hay que tener en cuenta. Y hay personas que sienten cuando va a venir la migraña, o sea, ven lucecitas o le empiezan a latir las sienes, entonces inmediatamente toman el medicamento y ni les pasa. Claro, o sea, eso es lo que llamamos el aura, ¿no? El aura puede ser diverso, desde problemas visuales, como les dije, visión borrosa, Empieza así. claro, o puede ser una sensación de adormecimiento de un brazo, o sensación de molestias en el estómago, Eso depende de cada o persona ya sensación de conocer su bostezo. síntoma, ¿no? Claro, uno ya más o menos que se reconoce, ya me va a empezar esta molestia. Y siempre hay un factor que hay que tener en cuenta, es el estrés. O sea, Ese tema me interesaba mucho, el estrés. Hoy en día en esta sociedad tan veloz en la que estamos viviendo, donde todo es inmediato, una sociedad inmediatista, donde todo es metas, logros, alcances, los jóvenes entran al mundo productivo y se convierten pues en jóvenes ejecutivos que están sometidos a una fuerte presión y sufren muchas veces dolor de cabeza. ¿Ese dolor de cabeza es migrañoso? bueno, habría que ver a la persona, pero si hablamos de dolores de cabeza, el 70% de dolores de cabeza que se presentan son tensionales y el otro 30% son migrañosos. Yo diría que la gran mayoría de los problemas de dolor de cabeza en gente joven, excluyendo obviamente una causa neurológica, ¿no? Una malformación vascular o un tumor cerebral o en fin, diversas causas, hablamos del común de los dolores de cabeza, se presentan en esa proporción, más tensional y el porcentaje es menor en problemas Son, migrañosos. son muy comunes los comerciales de estas pastillas mágicas, ¿no? Toma dolor no sé qué, dolor no sé cuántos y cúrate, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es estar consumiendo este tipo de medicamentos Bueno, indiscriminadamente, ¿no? los medicamentos que se propagandizan, la mayoría son antiinflamatorios, no esteroideos. Y hay que tener en cuenta que tanto en el dolor de cabeza tensional como en el dolor de cabeza migrañoso hay inflamación. Sí, se usan, son recomendables, no son solo eso, sino que es el uso con otros medicamentos, un relajante muscular, por ejemplo. Pero lo vuelvo a repetir, son medicamentos que se usan puntualmente por un tiempo corto. El uso y el abuso de los mismos analgésicos produce dolor de cabeza. Entonces hay que saber cuándo detener eso, cuándo consultar correctamente, cuando esto ya comienza a hacerse cíclico y crónico y repetitivo, ¿no? Obviamente todo el mundo sufre algún dolor de cabeza esporádico, uno mismo se da cuenta. Estoy tenso, me duele la cabeza, bueno, puede tomar algo, pero cuando esto ya se hace cíclico, crónico, vive una situación de estrés, desarreglos en la vida diaria, eso obviamente hay que corregirlo. Una última pregunta, ¿existe alguna edad? Por ejemplo, María Laura decía que a los 12 años empezó con su Sí, migraña. chico. ¿Alguna edad para sufrir de migraña? No, o sea, hay Hasta dolores, niños también hay se- dolor de cabeza en niños, en migrañas en niños. Hay la mayoría, como les dije, la migraña es un dolor de cabeza de gente joven que va desapareciendo en la mujer, por ejemplo, a partir de los 40, 45 años, en el momento en que factores hormonales que la pueden favorecer desaparecen. Y curiosamente, mujeres que comienzan a perder la regla, ¿no? Y entonces a veces hay cambios hormonales. El ginecólogo le sugiere, bueno, tómese anticonceptivos o tómese hormonas y vuelven a aparecer los dolores de cabeza migrañosos, pero por las hormonas. O sea, hay que tener en cuenta también que anticonceptivos en mujeres que tienen predisposición a tener migraña también les favorece los dolores de cabeza. Todo eso hay que conocerlo. Bueno, estuvimos con el doctor Luis Miguel Uchuya Cornejo, neurólogo de la Clínica Mesón de Santé. Ya saben, cualquier consulta de problemas de migraña pueden ir donde él, a la Clínica Mesón de Santé, a verse ahí. Muchísimas gracias por su presencia y ya estaremos invitándolo en otra oportunidad para poder seguir conversando de estos temas neurológicos y para hablar también del avance de la neurología aquí en el Perú. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y bueno, y dispuesto a colaborar con ustedes cuando me inviten. Muchas gracias, doctor. Gracias. Entonces, ya saben, si tienen algún mal, antes que nada vayan al Absolvió mis médico y dudas. consulten con el médico. Nos vamos ahora, hablando de dolores de cabeza, nos vamos con la Debian y nuestros hackers en línea. Señores computadoras, ahí va.